Hoy vamos a meternos con algo que es, bueno, la base de todo. No tanto el qué pensar, sino el cómo pensamos. Vamos a explorar juntos esto que llamamos el arte del pensamiento crítico. A ver, es una realidad, ¿no? Estamos literalmente inundados de información, mucho más que en cualquier otro momento de la historia. Pero aquí viene lo curioso. Parece que cuanto más grande es ese océano de datos, más nos cuesta navegarlo, más difícil es saber qué es importante. Y esa es un poco la encrucijada de nuestro tiempo. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si lo tenemos todo a un clic, ¿por qué a veces sentimos que la verdadera comprensión se nos escapa? Bueno, pues esa es justo la paradoja que vamos a desgranar hoy. Venga, pues empecemos por ponerle nombre al problema, por diagnosticar qué está pasando. Vamos a llamarlo la paradoja de la información. El gran reto que tenemos hoy en día no es encontrar información, es saber qué hacer con ella. Es el discernimiento. Tenemos, como se ve aquí, un acceso, bueno, es que es prácticamente infinito. Pero nuestra capacidad para analizar todo eso, para sacarle el jugo, es limitada. Es como si nos hubieran dado el mapa del tesoro más grande del mundo, pero ¿nadie nos ha enseñado a leerlo? Y esta frase lo clava, de verdad. Es que el paradigma ha cambiado por completo. El valor ya no está en ser una enciclopedia andante, en acumular datos y más datos. El valor real está en saber interpretar esos datos, en conectarlos, en darles un sentido. Es ahí, justo ahí, donde nace el conocimiento de verdad. Vale, pero entonces, ¿por qué nos cuesta tanto hacer esa interpretación? Pues la raíz del problema es un viejo conocido de todos, me temo. Hablemos de la trampa de la memorización. Fijaos en esta comparación. Muchas veces el sistema educativo nos ha empujado hacia la columna de la izquierda, ¿verdad? La de la memorización. Repetir hechos, el qué, soltarlo en el examen y olvidarlo. Un conocimiento frágil. Pero el aprendizaje de verdad, el que se queda, está a la derecha. La comprensión, el explorar el porqué de las cosas, el conectar ideas. Eso sí que es un conocimiento aplicable, útil. Y es que aquí está la clave de todo. No es lo mismo. Memorizar algo no es entenderlo. Comprender es un proceso activo, es algo que hacemos. Significa relacionar una cosa con otra, preguntarse por qué y al final poder usar eso que sabemos. Bueno, ya hemos visto el problema, pero ¿cuál es la solución? ¿La alternativa? Pues vamos a ver cómo se puede construir conocimiento de una forma diferente. Vamos a verlo con ejemplos prácticos, que es como mejor se entiende. Pensemos en historia. El enfoque tradicional es memorizar fechas y batallas, pero con un pensamiento crítico la pregunta cambia. ¿Quién está contando esta historia? ¿Y por qué la cuenta así? O en ciencia, en lugar de aplicar una fórmula como un robot, la pregunta es, oye, ¿este diseño experimental de verdad nos va a llevar a una conclusión fiable? El foco cambia totalmente, ya no es solo el resultado, es el proceso. Y claro, este cambio es una revolución. Se deja de ser un mero receptor, un contenedor que se llena de datos, para pasar a ser un arquitecto, el constructor del propio conocimiento. El saber no es algo que te dan, es algo que construyes. Y este proceso de construcción tiene, digamos, unos pasos. Un camino lógico. Primero, formularse las preguntas correctas. Segundo, investigar por cuenta propia, con autonomía. Tercero, y esto es clave, contrastar las fuentes, ver quién dice qué y por qué. Y el cuarto paso es el final del camino, ser capaz de llegar a una conclusión propia, basada en todo lo anterior. Cuando se domina este proceso, se consigue algo que hoy en día es casi un superpoder. Hablemos del discernimiento. Pensemos en el mundo en el que vivimos. Desinformación, deepfakes, noticias falsas. El pensamiento crítico ya no es una habilidad académica, un extra, es literalmente una herramienta de supervivencia intelectual. Y este superpoder se compone de varias habilidades muy concretas. Por ejemplo, ser capaz de identificar una falacia lógica, un argumento trampa, o saber evaluar si una fuente es creíble o no. También algo tan básico y a la vez tan difícil como distinguir una opinión de un hecho probado. Y, quizá la más sutil de todas, darnos cuenta de cuándo intentan manipularnos apelando a nuestras emociones. Es que la información por sí sola es solo materia prima. Es el criterio, ese juicio crítico, lo que la transforma en conocimiento de verdad. Sin ese filtro, sin ese criterio, lo que tenemos es simplemente ruido, mucho ruido. Pero ojo, que esto no va solo de un beneficio individual. Esta forma de pensar tiene el poder de moldear nuestro futuro como sociedad. Vamos a ver cómo. Pensemos por un momento en los grandes desafíos que tenemos sobre la mesa. El cambio climático, la ética que debe guiar a la inteligencia artificial, la salud pública, son problemas enormes, complejos, que no tienen una respuesta fácil.
exigen mentes que sepan moverse en la incertidumbre, que sepan conectar puntos entre campos muy distintos. Y esta idea es fundamental. Los problemas complejos, por definición, no se arreglan con soluciones simples. Aceptar esa complejidad, en vez de buscar atajos, es el primer paso para poder empezar a solucionar los problemas que de verdad nos importan. Y el efecto es dominó. Cuando una sociedad entera empieza a pensar de forma más crítica, los debates cambian. Pasamos del blanco o negro a una escala de grises, a los matices. La polarización se reduce. Y al final, lo que se fortalece es la propia democracia, porque se basa en una ciudadanía informada y no en una masa fácil de manipular. Al final, si lo pensamos bien, todo se resume en una idea potentísima. Educar para pensar es ni más ni menos que educar para la libertad. Es darle a cada persona las herramientas para ser dueña de su propia mente. Y vamos a terminar con una pregunta abierta. Si educar para pensar es educar para la libertad, la pregunta es inevitable. ¿Cuán libres somos? Si la libertad de verdad está en nuestra capacidad para pensar por cuenta propia, quizá merezca la pena pararse a reflexionar no solo sobre qué sabemos, sino sobre cómo pensamos y, sobre todo, cuán libres somos en realidad para hacerlo.